San Juan 12:26. En esta noche en esta tarde vamos a hablar sobre recuperando el gozo de servir al Señor. ¿Y por qué hablamos de recuperar el gozo? Vamos a ver porque hay momentos tan especiales como el de esta tarde. Hay momentos en el que nos sentimos tan alegres de lo que hemos realizado, pero luego de un tiempo viene un bajón, viene un enfriamiento. Y vamos a ver que necesitamos recordar por qué es importante mantener ese gozo de servir al Señor. ¿Ustedes están gozosos, hermanos, de servir al Señor? Levanten la mano, ¿quiénes? ¿Y ustedes, hermanos, están gozosos? Vamos a ver que los hermanos en este momento están con un gran gozo, que espero que se les contagie a ustedes, para el que no ha entrado a discipulado, que también se anime y venga. Pero vamos a ver que necesitamos restaurar ese gozo, necesitamos recuperar el gozo. Y vamos a ver en San Juan 12:26 la palabra del Señor, y dejamos estos versículos como en rojito ahí, porque estas son palabras dichas por el Señor Jesús. Para ponerlos en contexto, el Señor Jesús ya había sido, ya lo habían ungido, el Señor Jesús estaba pronto a morir en la cruz, y lo buscan unos griegos y dicen que quieren ver al maestro, ese famoso maestro del cual escucharon ellos que tiene sabiduría, que tiene palabra. Y cuando los discípulos se le acercan al Señor y le dicen, hay unos griegos que te quieren conocer, es decir, unos no judíos, y recuerden que los judíos eran bien celosos, ellos creían que el reino de Dios venía solo para ellos, y así era, pero cuando ellos le dicen al Señor Jesús, mira, te buscan unos griegos, como quien dice, mira, ahí hay unos que te andan buscando, ¿los vas a ver o mejor les digo que se vayan? Pero el Señor Jesús entonces les dice, si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Y si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Qué lindo este versículo, hermanos. Es un versículo que nos habla de tres características muy importantes que nosotros debemos de recordar para poder recuperar el gozo de servir al Señor. Pero cuando nosotros escuchamos servir y servir, en la iglesia hablan que vamos a servir y que quiénes van a servir este domingo y que quiénes se apuntan para servir, muchas veces nosotros asociamos esa palabra servicio con obligación. Muchas veces asociamos esa palabra servir con responsabilidad, con más chamba pues. O sea, asociamos con trabajo, y yo lo que menos tengo es tiempo para servir, porque yo con mi trabajo paso día y noche. Más ahora que los trabajos están tan escasos, yo tiempo ahorita no tengo, hermano. Y ahí me van a disculpar, dicen que yo vengo siempre con el machete desenvainado, pero es que mi abuelo era lanchano, así que ahí me perdonan. Pero estamos en un tiempo en que nosotros tenemos que o servir al Señor o dedicarnos a nuestras cosas. Si nos dedicamos a nuestras cosas, ya vimos. Puede ir bien un negocio, viene una pandemia y las ventas se van abajo. Puedo haber trabajado toda mi vida para tener millones, pero me enfermo, me llevan en un avión privado en ambulancia a Estados Unidos y no resisto el viaje. Porque nuestra vida, hermanos, es pasajera. Pero el servicio al Señor tiene una recompensa que vamos a ver que trasciende más allá de la muerte. Cuando hablamos de servicio, tenemos la historia nos recuerda a una mujer que se llamaba Patricia St. John's. Es una mujer muy recordada porque era una mujer que servía a otros. Era una mujer que estuvo en muchos países en los cuales había un gran sufrimiento. Y en uno de sus viajes a Sudán, un país en el cual venían muchos refugiados de la guerra, ella llegó a ayudar porque en su corazón ella decía, yo voy a ir a cambiar la vida de estas personas. Han sufrido, han perdido todo, han perdido familia, han perdido todo y han dejado y han venido a este campo de refugiados. Yo voy a ir a cambiarles la vida. Eso es lo que ella describe que pensaba. Pero una noche en uno de los campos de refugiados vio que se reunían frente a una iglesia que estaba destruida, pero frente a la iglesia se reunían un grupo de personas y empezaron a alabar y a bendecir al Señor. Y a dar gracias al Señor porque tenían vida.
y a dar gracias al Señor porque todo lo que estaba ocurriendo sabían ellos, las personas, los refugiados, que el Señor estaba ahí. Y con lágrimas en los ojos lo que ellos hacían no era, Señor, ¿por qué nos pasó esto? Sino, Señor, gracias. Y Señor, gracias. Y lloraban y le daban gracias al Señor. Y dice que esta mujer fue impactada, Patricia St. John, la que fue a cambiar la vida de los demás. Y ella dijo, estas personas, su vida ha cambiado, su circunstancia ha cambiado, su situación se ha vuelto más difícil, pero su corazón nada lo puede cambiar. Pero ese amor hacia Dios nada lo puede cambiar. Porque cuando tú tienes al Señor en tu corazón, te das cuenta que aunque estés en medio de la oscuridad, el Señor no es que te saca de esa oscuridad, hermano. El Señor te acompaña y en medio de esa oscuridad su luz brilla. Cuando tú tienes una situación difícil, puede ser que el Señor no te va a sacar de esa situación difícil, sino que el Señor va a llegar y va a entrar a esa situación contigo y la va a cambiar. Y te va a cambiar a ti, va a cambiar tu forma de ver este problema, va a cambiar esta forma de que tú enfrentes la situación. Porque a veces nosotros decimos, Señor, ¿y por qué me tienes en este gran problema? Señor, ¿y por qué estoy pasando yo por esta gran dificultad? Pero el Señor te dice, no es por qué la estoy pasando, sino que con quién la estás pasando conmigo. Y el Señor te demuestra que en medio de la dificultad y en medio del problema, Él está allí. Pero ¿qué sucede? Cuando nosotros tenemos una gran dificultad, a veces nuestra fe empieza a desfallecer. Este hombre, Frantz Fanon, fue un revolucionario y él decía que llega un momento en que toda generación, a pesar de la oscuridad que enfrenta, tiene que tomar una decisión. Tiene que encontrar cuál es su misión y tiene que cumplirla o tiene que evitarla. Y nosotros como cristianos, hermanos, tenemos una misión. ¿Ustedes saben cuál es nuestra misión? ¿Saben ustedes? La palabra del Señor nos dice. Vamos a ver allí en Efesios 2:10. Porque somos hechura de Dios, creados ¿para qué? ¿Para qué fuimos creados nosotros? Creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano, ¿a fin de qué? De que conociéramos las buenas obras, a fin de que supiéramos cuáles eran las buenas obras y lo leyéramos así, esas son buenas obras. No, dice, a fin de que las pongamos en práctica. Entonces nosotros como cristianos tenemos una misión que es poner en práctica las buenas obras. Y miren qué importante. Dice el versículo que fuimos creados para buenas obras. Y es ahí donde nosotros entonces nos diferenciamos cuando decimos no soy salvo porque hago buenas obras, sino porque soy salvo voy a hacer buenas obras. La palabra del Señor nos dice para que las practiquemos. Y vamos a ver entonces que luego de conocer al Señor y del primer amor y de aquel fuego y de aquella emoción de servir a Dios, nos viene luego el bajón, dicen algunos. Luego de estar con aquellas ganas de servir al Señor, de ir todos los días a la iglesia, se quiere meter uno en varón y quiere estar en el servicio de las damas, hermanos, quiere estar hasta el ministerio de damas. Cuando uno tiene el amor del Señor, en todos lados quiere estar en la iglesia. Pero luego viene un momento en que nos sentimos fríos, nos sentimos alejados, nos sentimos ya muy ocupados, nos sentimos que no tenemos el tiempo para poder servir. Y algunos hermanos hasta solitos se exilian de la iglesia. Más ahora que andamos con mascarilla, no es que ahí a uno, y tal vez el hermano lo que quiere era conocerlo, a ver quién era este hermano con la mascarilla. Pero a veces decimos, no, es que ya nadie me saludó y es que el hermano le da el codo y tal vez usted no lo vio. Pero a veces solos decimos, no, yo mejor me voy alejando porque este no es mi momento. Yo no he sentido el llamado del Señor. Y vamos a ver entonces que debemos de recuperar el gozo del servir al Señor. Yo no sé cuántos de ustedes han servido al Señor antes, cuántos han estado sirviendo al Señor, pero sienten que sus fuerzas están desfalleciendo. Y no los culpo, hermano, en medio de la dificultad, en medio de los problemas, a veces uno quiere tirar la toalla. Y cuando tiene tantas responsabilidades en su trabajo, en su estudio, y estoy sacando un diplomado, entonces el más facilito de dejar, ¿cuál es? La iglesia, porque ahí no van a reclamar.
Pero ¿a quién servimos? ¿Y tendrá algún beneficio servir al Señor? ¿Es con ustedes también, hermanos? Aleluya. Vamos a ver entonces que debemos de reconocer que para servir al Señor, primero es necesario escuchar su llamado. Y vemos que en el versículo, la primera parte, el Señor dice, si alguno me sirve, sígame. Es decir, que para servir al Señor, primero tenemos que escuchar su llamado, que seguirle a Él. ¿Y cómo llama al Señor? ¿Cuántos han escuchado aquí el llamado del Señor? ¿Amén? ¿Cuántos han escuchado el llamado del Señor? ¿Tienen problemas entonces, hermano? Porque cuando el Señor llama, vamos a ver que hay varias características. Y la primera es que el llamado de servir es para todo el que sigue al Señor. O sea que si yo me he acercado al Señor y he aceptado al Señor, yo tengo que servirle. No puedo aceptar al Señor y simplemente estar de espectador. No se puede. Porque cuando el Señor viene a tu vida, tu corazón tiene un fuego, una necesidad de servirle. Hermano, y te tengo una noticia, hermana, te tengo una noticia. En esta iglesia tú puedes servir. Hay una gran cantidad de ministerios, hay una gran cantidad, no importa cuál es tu limitación. ¿Tienes alguna limitación, podríamos decir, algún estado civil que te lo impida? No importa. Cásate. Ven al discipulado, sirve al Señor, porque el Señor resuelve las situaciones de cada uno. El Señor llama. Él no dice, vengan a mí los que ya arreglaron su problema, vengan a mí los que están sin pecado, sino que esta es una iglesia, hermano. La iglesia es un lugar para gente rota. La iglesia es un lugar para gente necesitada del Señor. El Señor no hace acepción de personas. Entonces vemos que el llamado para servir es para todo aquel que sigue al Señor. Pero el llamado a servir es un llamado para todos. Cuando vemos el ejemplo que les mencionaba, cuando los griegos buscaban a Jesús, Jesús les pudo haber dicho, yo estoy predicándoles y hablándoles a ustedes como judíos y ahí ellos vean qué hacen. Sino que les dijo una invitación abierta. Si alguno me sigue, si alguno me sirve, sígame. Entonces vemos que este es un llamado que es para todos. Porque cuando Dios nos habla, Él nos pide que hagamos las cosas, o lo que Él nos pide debemos de hacerlo como Él nos lo pida, cuando Él nos lo pida y donde Él nos lo pida. Porque uno de los mayores problemas cuando tenemos el llamado del Señor o escuchamos la voz del Señor es, sí, Señor, tienes razón, aleluya, qué lindo, Señor, pero espérame, como le dije yo al Señor, que me gradúe de medicina, 8 años, hermano. Y el Señor es misericordioso, les cuento. El Señor, cuando llama, Él te dice, sígueme ahora, te voy a usar. Pero a veces nosotros mismos nos limitamos. A veces nosotros mismos nos ponemos el tiempo y le decimos, Señor, solo me gradúo de la maestría, de la especialidad, de su especialidad, que mis hijos crezcan, que se gradúen y que vayan a la universidad. Y a todo eso llegamos a una edad donde entonces ya el negocio va creciendo, ya no tengo tiempo, ahora tengo que seguir en reuniones de negocio. Total que la vida se nos pasa y cuando estamos ya en el último momento, si el Señor nos da la oportunidad, es cuando nos damos cuenta de que todo esto es pasajero, que nuestra vida es pasajera, pero que el servicio al Señor es el único que va a tener una recompensa más allá, como lo vamos a ver. Entonces vemos que el siervo obedece. Cuando vemos en Mateo capítulo 4 el llamamiento que le hizo Jesús a sus dos discípulos, a Pedro y a su hermano, dice que ellos estaban remendando las redes, ellos eran pescadores. Y Jesús les llamó y les dijo, síganme. Y la Biblia detalladamente dice, y ellos inmediatamente, dice la palabra del Señor, al instante tiraron sus redes, dejaron a su padre y le siguieron. Cuando el Señor llama, hermanos, es el momento de servirle. Y no significa que ellos nunca volvieron a ver a su papá y que se escondían del papá cuando ellos, no, sino que dijeron, este es mi llamado, este es nuestro momento,
sigamos al Señor. ¿Y quiénes llegaron a ser ellos? Ya conocemos quién llegó a ser Pedro, uno de los principales de la iglesia. Un ministerio fuerte, un hombre que dice que no podía hablar, que nunca había estudiado, pero que llegó a dar un discurso y una palabra del Señor en la que aceptaron tantas personas. Pero esto lo hace el Señor con una persona que se deja moldear, que se deja trabajar. Y vamos a ver que servir a Dios, si usted creía que era una opción, hermanos, no es una opción, es un llamamiento. La palabra del Señor nos dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Es decir, que cuando el Señor nos llama, hermanos, ese llamamiento permanece. Si tú lo atrasas 3 años, si tú lo atrasas 10 años, es tu problema. Son 10 años sin las bendiciones del Señor. Son 10 años que no vas a tener esa bendición que el Señor te ha prometido. Pero tu llamamiento ahí está. Y esta palabra es para todo aquel que dice, no, si yo recibí el llamamiento hace 5 años, pero yo en ese momento yo no acepté y yo creo que el Señor ya no me busca, ya no me llama. Hermano, el llamamiento es irrevocable. Estás a tiempo. Todo aquel que ha dicho, Señor, yo en aquel momento no te hice caso, perdóname, dame otra oportunidad. El Señor te dice, el llamamiento es irrevocable. ¿Cuántos quieren servir al Señor, hermanos? Porque ya siento que ya me están desanimando y van a decir de tanta obligación, así no me gusta, la brava no. Pero vamos a ver la otra parte que es la bonita. Esta es la que yo les quería traer también a ustedes. Para recuperar el gozo de servir a nuestro Señor debemos de conocer la promesa que el Señor ha hecho a los que le sirven. Y vemos que en el versículo, vieron la segunda parte del versículo, si prestaron atención, el Señor dice, porque recuerden que es el Señor Jesús el que está diciendo estas palabras, donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Hermanos, ¿cuántos quieren estar donde está el Señor? ¿Cuántos creen que esa es una promesa del Señor? ¿Cuántos quieren estar donde está el Señor Jesús? El Señor pone ahí el requisito, es una plaza, es una vacante. Dice que podemos estar allí donde va a estar Él, pero ¿cuál es el requisito? Allí también estará mi servidor. Entonces vemos que esta es una promesa que trasciende la eternidad. Vamos a ver en Apocalipsis 22:3 lo que nos dice. Ya no habrá más maldición y el trono de Dios y del Cordero estará allí. ¿Y qué dice? Y sus siervos le servirán. No dice que los ángeles le van a estar sirviendo, hermano. ¿Quiénes dicen? Sus siervos le servirán. Y entonces, ¿por qué Jesús hablaba tanto del servicio? Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por mucho. El Señor era el mayor ejemplo de servicio. El Señor Jesús fue el mayor ejemplo de lo que significa servir. Y cuando vemos cuál era el servicio del Señor, ¿cómo lo hacía? Era una obligación. Era algo que le provocaba malestar. Era algo que Él hizo a regañadientes. No. ¿Cómo era el servicio que dio el Señor Jesús? ¿Cuál fue la vida que dio Él? El amor. El servicio del Señor siempre estuvo cubierto del amor. ¿Y qué sucede? ¿Cuántos de aquí quieren servir al Señor? Amén. Bueno, ya miro un poquito más, ya se van animando. ¿Cuántos están listos para servir al Señor? Amén. ¿Cuántos no se sienten listos para servir al Señor? No van a creer que es una pregunta capciosa, no. Muchas veces nosotros sentimos que no estamos listos para servir al Señor. Y les estoy hablando también por experiencia personal. Muchas veces se nos puede presentar una oportunidad y nos dicen, hermano, necesitamos que nos ayude a servir. Hermano, necesitamos que dé una enseñanza. Mire, yo con ustedes voy aprendiendo, hermanos. A mí me daba una temblequera y ahorita todavía me da cuando subo acá. Pero he aprendido con la palabra del Señor, que no les puse ahí el versículo, pero la palabra nos dice, así preparó a los del pueblo santo para un trabajo de servicio,
para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, ¿quién es el que capacita, hermanos? El Señor es el que capacita. Si usted cree que va a estar listo para servir al Señor antes de que lo llame, le tengo una gran noticia. El Señor llama y luego te capacita. El Señor te llama y te usa y te va formando en el camino. Hermanos, el Señor los está llamando. Ustedes ya se están formando. En la Biblia el Señor nunca pasó y había un hombre acostado soplándose en una hamaca y le dijo, sígueme. Desde niño, el que llegó a ser el rey David estaba cuidando unas ovejas. Niño, estaba trabajando, hermano. Eliseo estaba trabajando. Pablo, a su mala manera, pero estaba trabajando. El Señor no llama gente desocupada, hermanos. El Señor llama gente ocupada. ¿Alguien me escucha, hermanos? El Señor llama gente ocupada. ¿Cuántos de ustedes están ocupados? ¿Tienen ocupaciones? ¿Cuántos de ustedes tienen compromisos? ¿Cuántos de ustedes ya tienen grandes responsabilidades que no saben ni cómo les ajusta el tiempo? Alístense porque el Señor llama a gente ocupada. El Señor llama a gente que no tiene tiempo, porque Él la va a capacitar. Porque Él es el que le va a dar el tiempo y Él es el que le va a enseñar cuál es la prioridad. Porque muchas veces el día se nos va en afanes, se nos va en cosas que hacemos y cuando sacamos el recuento del día, ni tiempo de comer me dio. ¿Será que fui al baño hoy, oriné en la mañana? Ya ni me acuerdo, a veces así queda uno. Tomé agua hoy más que cuando lee, que son 2 litros de agua al día, será ni un vaso creo que llevo ahora, dice uno. Pero el Señor, cuando Él llama, Él capacita y Él es el que da el tiempo. Porque tenemos que entender una parte, hermanos, que servir al Señor no es hacer algo por el Señor. Y ese es un gran error que nosotros cometemos. Creo que si me dicen sirva al Señor, es que, a ver, Señor, ¿qué quieres que haga por vos? Hermano, ¿qué hago para servir? ¿Qué quieren que yo haga? Hermano, servir al Señor es dejar que Dios haga algo a través de mí. Y cuando tú te das cuenta que servir es dejarte utilizar por el Señor, tú dices, Señor, aquí estoy, úsame. Señor, estoy listo. Mira, yo no sé en qué me vas a usar, ni cómo me vas a usar, ni en con qué tiempo me vas a usar. Pero aquí estoy dispuesto para que me uses. Aquí estoy dispuesto para hacer la obra tuya. ¿Por qué? Porque la gloria es solo del Señor. Y es ahí el punto importante. El Señor nos va a capacitar porque el Señor nos está llamando. Si usted tenía duda, le digo, el Señor les está llamando. Cuando Gedeón llevó a la guerra 30,000, quedaron 300, hermanos. Y en la iglesia nos pasa igual. Una iglesia puede estar llenísima, pero cuando viene la tempestad, las columnas de la iglesia son las que se mantienen. Y de columnas empezamos de nuevo a trabajar para volver a llenar la iglesia. Porque el Señor va a hacer la obra a través de nosotros. Porque la gloria es del Señor. El trabajo que nosotros vamos a hacer cuando servimos a Él no va a ser porque yo soy una herramienta muy útil y soy la mejor de las herramientas. No, hermanos. La gloria va a ser de Él. Pero ¿qué pasa? Lo que Él necesita es barro para hacer unas vasijas más gorditas, otras vasijas más delgaditas, pero todas son útiles para el trabajo en el Señor. Porque cuando esa vasija, que soy yo, es barro, es tierra, es transformado por las manos del alfarero, eso se convierte en una obra de arte, hermano. Y cuando la gente ve aquella vasija linda, preciosa y decorada, no dicen, hey, qué buen barro el de esa vasija. O dice así la gente cuando miran así una vasija bien bonita, detallada, pintada. ¿Quién se pone a decir, ah, qué lindo barro, será que es de aquella montaña? No. ¿Quién la hizo? ¿Dónde la compraste? Qué lindo ese trabajo. ¿Quién fue el que la fabricó? Porque la gloria es para el alfarero, la gloria es para el que trabaja. Y cuando nosotros trabajamos y servimos al Señor y nos dejamos utilizar, Él nos promete que donde va a estar Él, vamos a estar nosotros. Pero la gloria va a ser solo suya.
En tercer lugar, para que conozcamos cómo vamos a recuperar el gozo de servir al Señor, es importante apreciar y desear los beneficios de servir al Señor. Y como les decía al inicio, tal vez al inicio les hablo mucho les van a decir ustedes, nos habla golpeado el hermano. Pero hermanos, también el servir al Señor tiene beneficios. ¿Cuántos quieren servir al Señor? ¿Cuántos quieren los beneficios del servir al Señor? Aleluya. Ahora sí, a todos los beneficios. Pero son promesas que el Señor nos da. Y vamos a ver entonces que el versículo nos dice, y si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Entonces vemos que aunque el Señor nos llama y el Señor nos da promesas, no todos le vamos a escuchar, no todos le vamos a servir. Pero el Señor le dice a aquel que le sirve y que le sigue, le dice, mi Padre le honrará. Y yo quiero darles algunos de los beneficios. Quiero darles 4 beneficios. Yo no sé si usted se quiere agarrar de alguno de estos, quiere los 4. Pero el Señor nos promete 4 grandes beneficios si nosotros le servimos. En primer lugar, y este versículo les cuento que yo no lo conocía, sino que preparando el mensaje me encantó encontrarlo y se aplica a nuestra realidad actual. El Señor nos dice, pero servirás al Señor tu Dios, y oigan esto, y Él bendecirá tu pan y tu agua. Yo apartaré las enfermedades de en medio de ti. ¿Cuántos le alaban, hermanos? ¿Cuántos quieren tener esas promesas del Señor? El Señor dice que si nosotros le servimos, Él va a suplir nuestras necesidades básicas. Nos dice, Él va a bendecir nuestro pan y nuestra agua. Y va a darnos salud, que Él va a alejar las enfermedades de en medio de nosotros. Pero también nos habla de una herencia que es incorruptible. Dice, sabiendo que del Señor recibirán la recompensa de la herencia, a Cristo el Señor sirven. Y esta herencia es una herencia que es después de la muerte. Es decir, el Señor nos promete bendiciones actuales, bendiciones en esta vida, y todavía nos dice que nos va a bendecir en la vida siguiente. Yo no sé si ustedes se alegran, pero servir al Señor es una gran lista de promesas, hermano. ¿Cuántos quieren servir al Señor? ¿Cuántos están dispuestos a servir al Señor? Cuando dice el Padre honrará a quienes siguen a su Hijo. Y cuando el Padre honra, hermanos, ese es un honor que no se compara a los honores de la tierra. No se compara a alguien que le den las llaves de la ciudad. No se compara a alguien que le den un reconocimiento internacional. Porque cuando el Padre honra, dice que Él trae salvación y protección a su pueblo. Nos dice la palabra del Señor en Salmos 28:9, salva a tu pueblo y bendice a tu heredad, pastoréalos y llévalos para siempre.